noches de lunes, bienvenidas, bienvenidos a otra entrega de La Letra Chica. Julieta Núñez Toma, buenas noches. Jorge Temponi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Mucho para conversar hoy con un eje temático, pero con puntas bien diferentes. Pareciera que en los últimos tiempos la libertad de expresión atravesara los límites de ciertos consensos básicos sobre los derechos humanos y su violación en nuestro país. Muchas veces esos discursos que quieren correr esos límites vienen incluso del propio sistema político. ¿Hasta dónde puede llegar esa supuesta libertad de expresión? ¿Se está instalando hoy en día un nuevo discurso? ¿Se está intentando instalar un nuevo discurso sobre el pasado reciente? ¿Y qué tienen para contarnos las personas que desde su infancia vivieron las consecuencias del terrorismo de Estado? Los testimonios los tendremos en los bloques 2 y 3. Empezaremos por el análisis. Con tu permiso, Juli, y vamos al encuentro de nuestro visitante frecuente, Gerardo Caetano, conocidísimo por ustedes, politólogo, historiador. Gerardo, gracias por estar. No, muy buenas noches, un gusto. Y empecemos por... A ver, ¿cómo explicamos que con 38 años de democracia en el lomo, en estos últimos, ¿no? Estos últimos de corrido, digamos, desde el 85, aún convivamos con innumerables casos de impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, ya sean civiles o militares? Puede parecer un poco básica la pregunta, pero como realidad creo que no tiene respuesta tan simple, ¿no? No, para nada. La pregunta es cómo nos resignamos a eso. La pregunta es cómo han retornado discursos, relatos negacionistas de lo probado, negacionistas del terrorismo de Estado. Cómo acostumbrarnos, bueno, a que quienes están con todas las garantías de procedimientos y con el marco de la ley están presos y procesados por abominables delitos, ¿no? Sean llamados presos políticos. ¿De qué estamos hablando? Y bien, cuando se habla del Uruguay como una democracia plena, y es una democracia que a 38 años de la recuperación democrática todavía tiene instalada la impunidad, en donde hay familiares de uruguayos que no saben dónde están el resto de sus familiares desaparecidos. Bueno, eso es una pregunta de una enorme interpelación. Obviamente, lo que yo quiero sustentar es que esa visión que solemos construir en una clave muy autocomplaciente, de Uruguay como una gran Suiza de América, el Uruguay como un ejemplo institucional, convive no solamente en este campo, sino en otros, pero vamos a hablar de este campo, convive con situaciones muy complicadas. ¿Cómo hablar de que el Uruguay tuvo una transición a la democracia ejemplar cuando lo hizo al precio de la justicia, de la verdad y, en muchos aspectos, de la memoria? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conciliar, digamos, los valores de la justicia y de la verdad que son inherentes a una construcción democrática con, bueno, lo que pasó en el Uruguay? Y advirtámoslo desde el vamos. En el derecho internacional de los derechos humanos, una y otra vez se habla de que no es bueno que los temas vinculados a los derechos humanos sean expuestos al arbitraje plebiscitario. Y es una opinión clave, porque por muchas razones esos asuntos no pueden ser resueltos en una lógica mayoría-minoría. Pero en el Uruguay tuvimos un referéndum y otro. Y tuvimos un plebiscito de reforma constitucional. Y en las dos oportunidades, separadas por 2 décadas, 1989 y 2009, bien, hubo pronunciamientos populares adversos, explicables, pero adversos a la derogación de la ley en el 89 y a una reforma constitucional que estableciera la anulación de la ley. Para muchos, ahí se zanjó. Se zanjó. Y eso no es cierto. Eso no es cierto y rompe las evidencias de la historia. Este tipo de situaciones del terrorismo de Estado, de los pasados traumáticos, no se resuelve a través de arbitrajes
plebiscitarios, electorales. Imagina que se le hubiera propuesto a Alemania, bueno, arbitrar sobre los crímenes del nazismo. Sobre los crímenes del nazismo. Imagina que, bueno, aún hoy en Turquía, y hemos tenido elecciones en Turquía, todavía persiste el negacionismo respecto al primer genocidio del siglo XX, que es el genocidio armenio. En Turquía todavía es delito que un turco reconozca el genocidio armenio, en donde murieron 1,5 millones de personas. Bueno, salvando las distancias, en el Uruguay hubo terrorismo de Estado, en el Uruguay hubo prácticas aberrantes, en el Uruguay están siendo juzgados en forma muy tardía y muy restringida responsables directos de crímenes abominables, y todavía seguimos, bueno, discutiendo cosas que a esta altura deberían estar por encima de los partidos. Bueno, se ha acusado, Gerardo, desde ese negacionismo, tanto a la academia como al Poder Judicial, de estar ideologizado, cuando en realidad los derechos humanos no tienen ideología, no tienen ideología. Es difícil que siquiera discutir, porque cuando uno discute es como que valida esa otra postura, que es negar lo que sucedió. Mira, eso es clave. Hay asuntos que están por encima de las opciones ideológicas, que están antes o después. Para mí están antes. Yo, por ejemplo, mi primera definición es que nosotros podemos tener diferencias muy severas en muchos planos, pero asumimos un compromiso que esas diferencias las resolvemos en una plataforma democrática y no violenta. Eso es previo a si soy de derecha, de izquierda, si soy socialista, si soy liberal. Eso es previo, es el pacto para el disenso, es el consenso democrático. Lo que es grave es que en el siglo XXI ese consenso democrático, ese consenso de régimen, está desapareciendo en muchos países de América Latina y en algunos países como el Uruguay, en donde tenemos prácticas institucionales envidiables en muchos sentidos. Bueno, tenemos otras prácticas institucionales y sociales que no solamente no son envidiables, sino que son repudiables, repudiables. El Uruguay ha consentido, por acción o por omisión, bueno, nada menos que la impunidad respecto a crímenes de lesa humanidad. Y acá seamos claros, esto no significa validar la violencia no estatal. Bueno, perdóname, quería ir ahí porque decías, si a priori tenemos un primer pacto, que es que resolver las cosas de forma no violenta, establezcamos también las diferencias entre la violencia de grupos políticos que toman las armas para emprender su camino de cambio social y el Estado, que nos debe cuidar a todos, ejerciendo la violación de los derechos humanos supuestamente para reprimir esa violencia. Entonces, establecida esa diferencia, ¿te parece que al día de hoy, sin validar la teoría de los dos demonios, que a nivel histórico está de frente, de atrás y de canto totalmente descartada y se sabe que es nociva, ¿no? Ha faltado una revisión también del accionar de la izquierda en aquellos años, sabiendo que no fue consecuencia directa la dictadura de eso, pero como sociedad, ¿nos debemos un cacho de eso también? Pero por supuesto, en esto soy muy radical, no me duelen prendas. Yo soy extraordinariamente crítico de la violencia política y de la violación a los derechos humanos, venga de donde venga, venga de donde venga. Y acá esta acusación respecto a la hemiplegia de ciertas miradas históricas, te puedo asegurar que la gran mayoría de los historiadores la rechaza. Ven con los dos ojos. Ven con los dos ojos y no tienen hemiplegia. Y en ese sentido no tengo ninguna vacilación en rechazar la violencia no estatal como instrumento de lucha política. Ningún problema. En mis clases vivo defendiendo. Más aún, si uno incorpora la definición de terrorismo de muchos referentes del derecho internacional de los derechos humanos, es discutible si muchas acciones de violencia no estatal no llegaron a, umbrales de terrorismo. Porque
lesionaron los derechos de civiles que no estaban involucrados en el conflicto, o porque desplegaron hechos abominables que significaban violaciones a los derechos humanos. Pero de lo que no hay duda es que el peor de los terrorismos es el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene como su rol fundamental defender los derechos de los ciudadanos. Y cuando el Estado, que tiene ese rol fundamental, se convierte en perseguidor, en torturador, en desaparecedor, bueno, es como la locura. Es decir, es una institución cuyo fundamento clave es la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, se convierte con, además, ahora que se habla tanto de los fondos públicos, con todo el respaldo de las dimensiones estatales, con todo lo que implicó 11 años de dictadura y con lo que implicó antes, porque, ojo, recordemos, hay un camino democrático al golpe de Estado, hay situaciones que plantearon una continuidad absolutamente incontestable, absolutamente inaceptable de aplicación de institutos de excepción previstos en la Constitución del 67. Perdona el atrevimiento, Gerardo, iba, Constitución del 67. Sí, perdona el atrevimiento, digo, porque estoy hablando contigo, pero no, se toma en el 68. Las medidas prontas de seguridad, el estado de guerra interno, que dieron patente de corso. Y allí... Sí, ya se denunciaba torturas en las comisarías, etc. Tortura sistemática, asesinatos políticos y desaparición de personas. Y ojo, yo tengo una visión extraordinariamente contraria a abominables violaciones a los derechos humanos, como el asesinato de Pascasio Báez, o como el asesinato de los 4 soldados. Me parecen hechos aberrantes. Bárbaro. Desde esa visión común, también tengo que asumir que antes de la dictadura, y sobre todo en dictadura, quienes actuaban en relación directa o indirecta con el Estado fueron protagonistas de hechos abominables, que todavía hoy siguen siendo negados. Hay senadores de la República que hoy, por ejemplo, cuando la Corte Interamericana ha obligado en una sentencia al Estado uruguayo, a través de sus principales autoridades, a condenar, entre otros, los crímenes, el ametrallamiento de las llamadas muchachas de Abril, que fueron asesinadas de la peor manera en abril de 1974, hay senadores de la República que dicen que esas muchachas no eran muchachas, porque eran guerrilleras. Claro que eran guerrilleras. Una tenía 21 años y las otras 2 tenían 19 años. Vivían en una pensión. Y entró una misión militar, en un operativo militar, con ametralladoras y las ametrallaron. Y ojo, hay un proceso judicial con todas las garantías que falló en una situación. El Tribunal de Apelaciones respaldó eso y la Corte Interamericana está obligando a que el Estado uruguayo reconozca ese hecho de terrorismo de Estado. Bien, y resulta que un senador de la República dice no eran muchachas porque eran guerrilleras. Ese senador de la República durante la dictadura era sumariante. Y después fue 30 años, escribano de la Nación. 30 años. Desde el gobierno de la calle Herrera hasta el último gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Qué senador, Gerardo? El senador Domenech, presidente de Cabildo Abierto. Entonces, bien, tú cuando me preguntas, bueno, pero ¿cómo es posible ese negacionismo? Y bien, si la figura de un senador de la República, que debe tener la ecuanimidad de registrar verdad y luego establecer todas sus diferencias, no solamente no hay esa actitud, sino que hay negacionismo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es muy grave esto. A propósito de la búsqueda de la verdad, ahora profundizamos un poquito en Cabildo Abierto, porque ya adelanto que la siguiente pregunta va a ser ¿cuánto tiene que ver Cabildo Abierto en este giro en retroceso, ¿no? En este retroceso del discurso en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos? Pero antes de eso te pregunto, en esta transición democrática de la que hablábamos al principio de la charla,
¿crees o te consta o la academia sabe o el periodismo sabe si ha habido pactos de silencio a la interna militar que luego alcanzaran a los partidos políticos y que luego llegaran hasta los protagonistas políticos de hoy incluso? Pero no existe la menor duda. Hubo pactos civiles y militares, entre civiles y militares, que por supuesto incorporaron a los grandes perpetradores del terrorismo de Estado y que incorporaron a los civiles, que nunca debemos olvidar, que bajo la dictadura respaldaron la dictadura, respaldaron las acciones de la dictadura, todas. Pero también involucraron a actores que durante la dictadura pelearon por la democracia. Y también involucraron a dirigentes políticos muy connotados de todos los partidos. Y acá hay que ser radical, no es que fue de unos y de otros, no, de todos los partidos. Hay pactos de omertá que han trascendido las fronteras partidarias y han entrado en todos los partidos. Claro, claro. Esto hay que inscribirlo en una lógica histórica. Y, bien, no es lo mismo la responsabilidad de unos y la responsabilidad de otros, incluso adentro de los partidos. ¿Qué es lo que te puedo decir? Wilson Ferreira posibilitó la ley de caducidad. Para mí, su peor momento histórico. Pero ojo, ¿quién puede negar que era un hombre que hubiera aplicado la ley de caducidad de otra manera? La ley de caducidad no era una ley de amnistía, era una ley que, como se probó durante los gobiernos frente amplistas, aún bajo restricciones, permitía avanzar en cierta justicia, cierta verdad y cierta memoria. Por supuesto es una ley aberrante, es una ley inconstitucional, pero, como sabemos, el recurso de inconstitucionalidad de la ley es la primera chicana que quienes defienden a los terroristas de Estado utilizan para demorar los juicios. Y mientras se demoran los juicios, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos a partidos y a dirigentes políticos que expresan de manera clave que es hora de terminar con esto y de volver a la ley de caducidad, sobreinterpretada como lo que nunca fue, una ley de amnistía. Nunca fue una ley de amnistía, no lo fue, no lo es, jurídicamente no lo es, no podía serlo. Hay actores que, como no pueden llevar a esa situación, van a la prisión, a la prisión domiciliaria a quienes tengan mayores de 65 años. Y hay otros que dicen, bueno, no, prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, pero con la exclusión del delito de un crimen de lesa humanidad. Tú sabes, entre los agentes del derecho hay un gran debate sobre el peso del derecho internacional de los derechos humanos en las causas que se han llevado adelante, que se llevan adelante en el Uruguay. Y por lo general no se refieren, no hay referencia, a pesar de que los agentes del derecho digan, esto es un acto que violenta, es un acto de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, en la ley, en el recurso jurídico, no se pone delito de lesa humanidad, se pone asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, estamos jugando a la impunidad terminológica, porque dos proyectos con discursos parcialmente diferentes tienen resultados que son muy convergentes. ¿Y cuáles son esos resultados? Bueno, la atenuación de la necesidad que una sociedad tiene, después de haber vivido crímenes de lesa humanidad, después de haber vivido terrorismo de Estado, de juzgar a los responsables. ¿Pero por qué? ¿Por venganza? Nada de eso. Desde una lógica no violenta, desde una lógica democrática. Garantista. El juicio es la garantía de la no reiteración. Sí, hay el famoso nunca más, ¿no? Exactamente. Si tú no estableces la lógica del nunca más, bueno, hay quienes dicen, y hay que repetir unas veces, no, ¿cómo vamos a seguir juzgando hechos de los que nos separan 50 años? Y yo vuelvo a repetir con la misma convicción, que le digan eso a los armenios, que le digan eso a los judíos después de la Shoah, que le digan eso a pueblos que han sufrido, bueno, crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y el Uruguay puede asumir su condición de democracia plena, como a veces se lo presenta,
asumiendo la no verdad, asumiendo la impunidad. Para cerrar por hoy, Gerardo, ¿cuánto tiene que ver Cabildo Abierto en esta avanzada de los discursos negacionistas? ¿O cuánto tiene que ver cierta polarización violenta de la discusión política en el Uruguay? ¿O todo? No tengo que hacer demasiada especulación porque los hechos lo están probando. Cabildo Abierto emergió desde una convergencia a partir de la reactivación de varias redes militares cuando empezaron los juicios en el 2005-2006. Y luego convergieron en ese proceso, que hay que estudiar en profundidad, que fue el proceso de constitución de Cabildo Abierto, que fue un proceso que de alguna manera empezó con la designación en el 2011 como general de quien hasta entonces era coronel Guido Manini Ríos, que luego fue en febrero del 2015 designado por las autoridades de la época en una situación de transición, comandante en jefe del ejército, y que luego de 4 años no le faltó hacer nada al teniente general. Recordemos que Guido Manini Ríos, siendo comandante en jefe del ejército, opinaba un día sí y otro también acerca de que la justicia era injusta, de que estaba ideologizada, de que los juicios... Que no había garantías, que estaba absolutamente cejada. Yo no recuerdo ataques tan severos a la justicia como los que hemos observado. Cabildo Abierto tiene un discurso en esta materia monolítico. No hay ningún dirigente de Cabildo Abierto que reconozca el terrorismo de Estado, que reconozca la responsabilidad del ejército, que reconozca la necesidad de una justicia que vaya a fondo, que reconozca la necesidad de verdad. Manini ha dicho hasta el cansancio que le han pedido lo que él no podía dar. La pregunta que desde Familiares, la organización más no violenta que existe en el Uruguay, desde Familiares se ha hecho es, quien fue comandante en jefe del ejército, desde el 2015 hasta el 2019, todas las visiones apuntan a que no hizo lo que correspondía respecto a las exigencias de verdad. Pero además, hoy, ¿quién es el comandante de todas las Fuerzas Armadas? Es el presidente de la República. La primera autoridad que gobierna sobre el ejército y sobre todas es el presidente de la República. Y lo era también Tabaré Vázquez, y lo era José Mujica, y lo era Jorge Valle, y lo era el doctor Sanguinetti, y lo era Lacalle Herrera. Bien. Fueron a fondo en la exigencia de verdad y de justicia ante quienes conformaban parte de una institución que es una institución de la República, que no tiene que hacerse cargo de un periodo que estuvo marcado por el terrorismo de Estado, perpetrado por una dictadura civil-militar. ¿Es que podemos aceptar eso? Y realmente el rol de Cabildo Abierto en este plano ha sido absolutamente homogéneo. No hay la más mínima, el más mínimo matiz. Cabildo Abierto lo que quiere es cerrar a cal y canto cualquier perspectiva de justicia y dar vuelta a la página. Opción que, por cierto, no es solo de Cabildo Abierto. Hay muchos que casi que te diría que la comparten en los mismos términos, pero que no lo dicen. Cabildo Abierto lo dice sin ningún poder, sin ningún pudor. Gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya seguimos con testimonios de adultos de hoy que fueron niños durante la dictadura y desde distintos ángulos sufrieron el terrorismo de Estado. Ya venimos con más de La Letra Chica.
Continuamos con el segundo bloque de La Atleta Chica. Gracias por estar del otro lado. Ahora vamos a cambiar de tema y meternos en lo que nos comentabas al final del último bloque. Les contamos que las hermanas Ana Laura e Irma Gutiérrez están al frente de Historias Desobedientes en Uruguay, que es un colectivo regional de hijos e hijas de dictadores, de represores, que hoy en día se juntan para buscar verdad, memoria y justicia. Ana Laura e Irma, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por venir. Cuéntenos por qué, en el caso de ustedes, su padre, Armando Gutiérrez, era militar y trabajó durante la dictadura aquí en nuestro país. ¿Cómo fue comenzar a cuestionar algunos de los relatos, cuestionar ese rol, el rol paterno, que es algo que tiene una carga importantísima en la vida de todas las personas, y comenzar a conectarse con otras historias que contaban algo diferente que lo que sucedía en sus hogares? Bien, los caminos fueron diferentes, las dos tomamos caminos diferentes. En mi caso, de la mano de, bueno, me gustaba muchísimo la historia, empezar a prestarle más atención a los profesores, a interesarme por ciertos temas. Me metí en un camino de cuestionamientos familiares y bueno, después yo me enteré que mi papá había estado mi papá estuvo en el Servicio de Materia de Armamento, que estaba ahí donde estaba el 300 Carlos, y mi papá entró en el 73. Yo no supe que mi papá entró en el 73 hasta muchísimos años, te diré que relativamente poco, que me enteré que él entró en el ejército en el 73. Pero sí ese cuestionamiento de la defensa de él, ¿no? De lo que fue la dictadura. Ese cuestionamiento vino desde muy chica, 16 años, 17 años, donde empecé a hacer mi camino, donde empecé a averiguar yo, a conectarme yo con amigos, con personas que me contaban otras historias que no eran las historias que venían desde casa. Y bueno, y ahí fue como el choque mío personal, ideológico con mi papá, de lo que él defendía, de lo que él creía, de las cosas que se decían en mi casa que para mí pasaron a ser horribles. En mi caso comenzó a los 29 años de la mano del feminismo. Empecé a leer mucho sobre feminismo y hay una frase de las tantas que se utilizan dentro del feminismo, que es que las mujeres somos un campo de batalla. Y eso también me llevó a conocer a las presas políticas. Y bueno, venía muy de la mano mi cuestionamiento junto con el conocer las historias de las presas políticas. Y bueno, yo pude quizás cuestionarlo un poco en la última etapa de la vida de papá. No fue tanto lo que pude conversar con él, pero sí estaba muy enojada con él, estaba sumamente enojada. Pero fue la última etapa de la vida de él. En esta cuestión justamente de desarmar relatos y de última también a nivel de los padres de uno, es quién es uno, quién es una en el caso de ustedes, ¿no? ¿Cómo les movió eso el piso y en qué momento están hoy? La reconstrucción de la historia que te viene en casa y que vos después la tenés que armar afuera, es un camino difícil. Es un camino difícil aparte porque todo el entorno te lleva es tu padre, vos tenés que creer en lo que te dice tu padre. En nuestro caso era padre y madre que defendían, ¿no? Entonces, bueno, todo te lleva a tener que defenderlo. Creo que la rebeldía de la adolescencia, a mí, por ejemplo, en lo personal, me llevó a un quiebre. Y bueno, fue eso de poder reconstruir lo que para mí estaba mal. Yo con mi papá mantuve una relación, porque esto es lo que cuesta a veces un poco entender. En nuestro caso, no siempre hay que tener una ruptura familiar violenta, ¿no? Claro. Yo sí pude cuestionar a mi papá, le dije muchísimas cosas que me molestaban, pregunté mucho, no encontré nada, todo me llevaba a respuestas vacías, salvo en su último tramo cuando él me confirmó que entró en el 73. Y ahí fue como que se me desarmó la estantería, porque yo siempre pensé que no era en el 73, que había entrado eso que uno cree, no, entró después
no entró en ese año, y bueno, está. Creo que a mí se me desarmó ese padre y cuando él me confirmó que había entrado en ese año. Quizás antes venía de parte de la negación mía, de no querer que fuera así, pero sí discutíamos ideológicamente, ¿no? Él siempre defendió lo que ocurrió. Irma, vos recién hablabas del enojo. Me imagino que son muchas las emociones que se sienten, pero que hablándolas y compartiéndolas, todo eso se logra transitar de otra manera. Cuéntenos cómo fue que se contactaron con este colectivo regional Historias Desobedientes y también aquí en Uruguay, luego de ese contacto, cómo lograron conectarse cada vez con más personas. Nosotros a través de una persona que le recomendó a Lau seguir su camino en cuanto a esto que estábamos cuestionándonos, le dijo que existía Historias Desobedientes Argentina y nos pusimos en contacto en 2021. Nos pusimos en contacto con Historias Desobedientes Argentina, hicimos una reunión por Zoom en la plena pandemia con Analía Kalinek y Verónica Stay, que es de Chile, y bueno, nos propusieron que creáramos Historias Desobedientes Uruguay. Éramos dos, era más fácil porque al estar juntas, estar en un camino similar, tener un montón de conversaciones ya transitadas, era mucho más fácil. Y nosotros empezamos en principio solo conversando, reuniéndonos con el colectivo, hasta que a fines del 2021 salió el proyecto de ley de los presos políticos. Y bueno, tuvimos que salir a la prensa porque estábamos muy indignadas con el proyecto de ley y ta. ¿Qué fue de ese proyecto de ley que les llevó a sacar esto? ¿Qué era lo que veían? ¿Qué necesitaban decir? Primero la defensa de los familiares, ¿no? Sí. De los que quieren que estas personas obtengan más de beneficios de los que ya obtuvieron, ¿no? Porque no han pagado por los delitos que cometieron. Y nosotros pararnos en la postura de no todos los familiares defienden el delito que cometió, en este caso, mi familiar, ¿no? No todos están defendiendo. Nosotros tenemos la compañera argentina, su papá está preso, y ella ha salido públicamente a pedir que no le dieran la libertad anticipada. No todos estamos en esa defensa y creo que eso fue lo que, o sea, como que marcar ese camino, ¿no? Bueno, ¿hay familiares que defienden? Sí, bueno, pero acá estamos los que no creemos que hay que defender porque venga de donde venga es un delito, no va a dejar de serlo nunca. Hablando de ese colectivo, ¿de qué se trata este libro que estamos viendo ahora? Es una construcción también colectiva a través del taller de literatura. Todos hemos aportado de una u otra manera nuestros escritos. Son las vivencias que tenemos como familiares con respecto a esto que atravesamos. Hablamos sobre la ruptura, sobre el después, el dolor de ser familiares de, y asimismo en la postura de estar en contra de nuestros familiares también el amor que sentimos, porque en muchos casos amamos a los familiares, pero estamos en contra de lo que han hecho. El que los derechos humanos sean más importantes que nuestro familiar o más importante que eso que nos une a esa persona está muy expresado en el libro. Y bueno, es una construcción de América Latina y también de una compañera de España. Y son todos escritos de los compañeros. Desobediencia de vida, Historias Desobedientes Internacional. Ya seguimos con la charla, pero ¿se encuentran las librerías? ¿Hay alguna? ¿Está en librerías? Está en librerías. Desobediencia de vida, perfecto. Hay una frase que ustedes contaban el año pasado en una charla que se compartió acá en la mañana, en Ciudad Viva, como que les quedó repiqueteando que en un momento ahí en el servicio de material y armamento, en el batallón de infantería 13, vuestro padre dijo, por ahí están los huesitos. ¿Podemos profundizar un poco en eso? ¿Cómo fue? ¿En qué contexto? Y qué... Sí, es un recuerdo que tengo de la infancia. En realidad es una frase que él dijo, pero... Es eso, es un recuerdo de la infancia, estuvimos hablando con los antropólogos, es tomado como tal, como un recuerdo de la infancia, se estuvieron haciendo investigaciones, se estuvieron analizando de acuerdo a otras personas que han aportado datos, y es eso.
Perdóname, que calculo siendo niña, te pegó fuertísimo dentro Sí, del silencio sí, general. sí. Es como una ventanita a algo Sí, que, ¿no? Sí, aparte lo tengo muy claro. Igual estos son relatos que se nos vienen después de grandes, ¿no? Cuando uno reconstruye también otras cosas, porque en esa época nosotros no entendíamos nada. Nosotros visitábamos el lugar, es Como parte del horrible, juego. pero nosotros visitábamos continuamente ese lugar y jugábamos en ese lugar, donde después, unos metros más, aparecieron restos de personas que fueron torturadas allí, ¿no? Entonces digo, es realmente terrible. Pero también es parte también de esto que aportaban datos, iban tirando como datos falsos, entonces es como que nunca, en el caso de mi papá, es como que te decía una cosa, después te decía otra y nunca llegás, es esa encrucijada que van, que vienen y siempre aportando datos falsos que no llegan a nada, ¿no? Y es parte de la falta de arrepentimiento que tienen, o sea, uno cuando habla de prisión domiciliaria, ¿cómo se le puede dar prisión domiciliaria a personas que no sienten ningún tipo de arrepentimiento por los delitos que cometieron? Delitos que cometieron con personas que las están viendo en un juicio, por ejemplo, ¿no? Es terrible. Y hablamos de mandarlos a sus casas, porque esta ley, por ejemplo, que está en el Parlamento, habla de, como decía Caetano, ¿no? Habla de que los que cometieron delitos de lesa humanidad no van a ir a sus casas, pero juzgados por delitos de lesa humanidad no hay. ninguno. Entonces está claro que esta ley está hecha para ellos, ¿no? Para mandarlos a sus casas, que ya bastante bien están en una cárcel que fue creada para ellos, para que los manden a sus casas, a que después salgan a pasear y a burlar a la gente, ¿no? Penúltima consulta. ¿Qué sentimientos o qué consecuencias trajo en su vida poder salir a hablar públicamente de esto, ¿no? Poder mostrarse en una marcha del silencio como lo fue el año pasado. En términos familiares, en términos personales, ¿cuáles son los sentimientos que generan estar haciendo hoy en día esta movida? Bueno, a mí en particular, más alivio, hoy. Hoy en particular. En principio, la primera marcha para mí fue tremenda porque no sentía que fuese parte de... O sea, si bien me movilizaba la marcha, pero me daba terrible vergüenza el entrar, el acompañar. Hoy siento alivio y también que fuimos muy bien recibidas en todo momento por todos los colectivos de derechos humanos. Entonces hoy siento alivio y que vamos por un camino correcto. Sí, yo creo que es eso. Yo me saqué una carga. En el entorno donde yo me muevo, jamás, creo que muy pocas personas sabían que yo era hija de un militar. Bueno, me pesaba muchísimo tener que decirlo. Militante de los derechos humanos, participo en un gremio, entonces hoy siento un alivio. El poder expresar públicamente que estoy muy en contra de lo que pudo haber llegado a ser mi papá. Mientras, dice un mensaje, mientras el papá de Ana Laura, en este caso se refiere a ambas, por supuesto, de Ana Laura e Irma, estaba en el 300 Carlos, el mío también, pero preso. Somos humanas, las tres, eso nos une, gracias. Así dice el mensaje que nos llega. Y simplemente, como pregunta abierta para cerrar este bloque y este encuentro con ustedes, agradeciéndoles de todo corazón la presencia, lo que quieran decir para cerrar. Bien, nosotras en esto de que el colectivo está trabajando en la reconstrucción de la memoria, por la verdad y por la justicia, nosotras también participamos del sitio de Memoria La Tablada, sitio que tiene presupuesto cero, que es todo a pulmón y a militancia de personas que, por ejemplo, fueron víctimas de ese sitio. Entonces, digo, esta reconstrucción no es solo el tema de, bueno, juntarse personas y hablar de lo que fue lo familiar, sino también salir hacia afuera y generar actividades, que gurises puedan conocer esos lugares, que puedan escuchar nuestra voz como hijas o la voz de las personas que fueron secuestradas en ese lugar. Y bueno, estamos en eso, en tratar de aportar y hacer entender que, primero, que no hay una grieta, que no existe y que no existieron dos demonios, que fue el Estado con todo su aparato represor operando contra la sociedad civil y contra las personas que creían o pensaban diferente. Muchísimas gracias por estar acá y además por traer un mensaje tan importante. Ya ven que está generando un montón de repercusión en la audiencia. Gracias de verdad. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Ya seguimos con el último bloque de esta letra chica del mes. Así es.
último bloque de esta letra chica, previa además al 20 de mayo, ¿no? Al sábado, en que por supuesto se realizará otra marcha del silencio, varias marchas del silencio en todo el país, la de Montevideo como siempre saliendo de Rivera y Jackson en la tardecita. Recibimos para cerrar este programa a Leonard Tejo Mattioli, sociólogo e integrante de la Teja Pride. Lo recibimos hoy porque vivió su infancia tierna, desde el año hasta los 7 años, en el exilio en Suecia. Leonard, gracias por estar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Muchas gracias. Y a Elisa Bleyer, nieta de Eduardo Bleyer, en esa condición la recibimos hoy, porque Eduardo Bleyer es detenido desaparecido, cuyos restos, como recuerdan, fueron hallados en agosto de 2019, hace casi 4 años ya a esta altura, y cómo pasa el tiempo. Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Gracias a ambos por estar. Y para empezar, ¿qué les sucede cuando se acerca el 20 de mayo, una nueva marcha del silencio, y habiendo vivido las experiencias personales que han vivido ambos, les pega de manera especial? ¿Qué les pasa por la cabeza y por el corazón en estos días? Sí, es un momento, sobre todo mayo, más allá de las semanas que llegan a la marcha, pero sobre todo mayo, es un momento donde por lo menos yo vuelvo a recordar, vuelvo a sentir sobre todo muchas cosas. Vos después en el año, en tu vida, en tu día, te vas olvidando, vivís tu vida, ¿no? Pero mayo es el momento donde uno recuerda y también donde recordás la importancia de recordar, que es para mí lo más importante. ¿Cuál es la importancia de recordar? Yo, desde nieta, desde mi punto de vista, ¿no? Desde nieta de desaparecido, yo creo que yo no viví el terrorismo de Estado, no viví un hecho traumático que me marcó de alguna forma. Yo viví sus consecuencias, porque no es una cosa que empezó acá, terminó acá, se cerró. No sigue y va a seguir. Y yo lo vivo desde un lugar que para mí, los nietos, pero no quiero hablar por todos, el terrorismo de Estado, las consecuencias, la lucha por la verdad, son parte de tu personalidad, son parte de tu sensibilidad, de tu forma de ver la vida y el mundo. Y hay cierta inocencia que se pierde porque vos creés entendiendo a lo que puede llegar el ser humano, a lo que puede hacer, y sabés lo frágil que es la democracia, sabés lo rápido y de la forma en que te pueden sacar tus derechos. Y yo creo que mayo, pero mayo es el momento en donde uno se vuelve a decir a sí mismo, lo importante es recordar, lo importante es que la gente sepa lo que sabe, lo que pasó, más allá de los pequeños detalles, que tienes que saber lo que pasó, porque así se genera la cultura del nunca más. Eso es lo más importante. Leonard, en tu caso, como explicaba a Tempo, se exilió tu familia, tus padres eran obreros industriales, se exiliaron en Suecia, volviste al país a los 7 años. ¿Cómo es encontrarte con este Uruguay? ¿Qué era lo que te habían contado tus padres? ¿Qué recordás de ese momento? ¿Y cómo lo fuiste procesando a medida que fuiste creciendo? Me dijeron, en 2 semanas volvemos a Uruguay, y Uruguay era el país ideal, el país donde el pasto siempre crecía y había que cortarlo porque si no seguía creciendo. ¿Viste? Suecia nieva, entonces pum. Y llegamos a Uruguay y fuimos a vivir a La Teja, y Uruguay era todo eso, pero también era un país hiperviolento. Era un país donde, me acuerdo que estábamos en una parada, en La Teja, llovía y se acerca, viene un policía corriendo y se resbala delante nuestro y se cae en el barro. Recién salido de la dictadura o ahí, recién llegados. La parada estaba llena de gente esperando el bondi y el tipo se cae en el barro y nadie se mueve. Yo atiné a moverme y me agarraron el brazo y me dijeron... Tipo, era muy... la represión, lo que significaba el pobre tipo ahí no se lo ayuda, no. Que era rarísimo, en ese barrio donde todo el mundo se ayudaba. Y respecto a mayo, es todo eso de la memoria, pero también me genera
siempre me pasa en mayo, esa cosa de la frustración, de qué poco avanzamos, o qué lento que avanzamos. Mi hermano, que está cumpliendo años hoy, en un mayo, en el 2002, le tocó una entrevista de trabajo. Estábamos en el horno con La Plata y fue a buscar laburo y, le voy a decir, fue en el Emporio de los Sándwiches. Tuvo una entrevista, miraron el currículum, naciste en Suecia, sí. Qué feo de ser que tus padres lo echen de tu país, ¿no? Fue como obvio que no entró a trabajar así. Tipo, le bajaron solo por el lugar de nacimiento. Dijo, no, pero fueron a trabajar. Mentira. Pero no importaba, era como... Y eso siempre está ahí. Y siempre está, no sé, la cara de Nelsa, una muy amiga de mi abuela, buscando a su hijo. Y Nelsa se fue y no lo encontró, yo qué sé. Y todos esos mayos nos convocan de vuelta para construir la memoria, pero también para construir un futuro donde lo importante sea la memoria y una verdad que ya conocemos. Hoy esa memoria está rota, hay agujeros negros, agujeros grises, y hay que terminar de construirla. Y me colgué, me genera como cierta cosa de frustración con los mayos. ¿Algo sentís que a través del laburo artístico de la Teja Pride, por ejemplo, pueden aportar en ese sentido para tirar para adelante? Bueno, hablabas de La Teja, un barrio donde todo el mundo se ayuda, para ayudar a poner un granito de arena en la sociedad. Sí, qué sé yo, La Teja Pride, ese es nuestro proyecto artístico y eso tiene que ver con lo que somos. Y nosotros somos esos grises de los que hablaba recién. Somos esos agujeros, esas memorias incompletas. Y sí, hacemos música que está manchada de vida. Entonces nos refleja y está ahí. Elisa, con la aparición de los restos de tu abuelo, manifestaron como familia que no se cerraban las cosas, que era sanador por un lado, sí, pero que no se cerraba nada, que empezaba otra etapa. ¿Cómo te sentís hoy con respecto a eso? ¿En qué etapa estábamos? Y mirando además, digo, lo personal y a la sociedad uruguaya todo. Yo creo que se cerró un ciclo sobre todo personal, ¿no? De mi padre, de mi tía, de mis tíos. No, y es un poco lo que decía, nunca se va a cerrar hasta que no se conozca la verdad de todas las situaciones, de todos los familiares. Eso lo sabemos todos y se siente, porque sobre todo el momento en la universidad, donde se lo homenajeó, no fue fue un decir te encontré y adiós a mi abuelo, pero la cantidad de gente que vino, las sensaciones que estaban, no eran solo de una pequeña victoria personal y de como sociedad, ¿no? Porque no es solo de nosotros, pero te quiero decir que sentíamos nosotros como familia. También se sintió la lucha, ¿no? Yo de una forma que no lo había sentido nunca en mi vida, incluso en las marchas de silencio que fui desde chicas y siempre. La fuerza y la solidaridad de la gente en ese momento, de que esto sigue y hay mucho más que hacer y de una forma más activa también, eso se sintió mucho. Leonardo, recién contabas y este relato de tus padres de Uruguay como la tierra prometida, ¿no? Entonces me imagino que el exilio tiene un peso fuerte en la vida. ¿En qué lugar quedan y en qué lugar también están hoy estas otras víctimas que no sé si ustedes se sienten así o no, pero estas personas que vivieron esas consecuencias que uno puede decir, bueno, son como daños colaterales, ¿no? O como una cuestión de dominó de lo que sucedió en nuestro país, pero ¿qué rol tienen hoy en día? ¿Qué lugar ocupan en nuestra sociedad y por qué sienten también ese compromiso activo de seguir luchando y de seguir trayendo esto al presente? Es una pregunta re difícil porque hay muchos que sí se consideran víctimas, de hecho
Sí, somos víctimas. Yo no me considero una víctima, no me siento como una víctima, pero sí sufrimos cosas que, eso, el desarraigo, hoy hablaba con mi madre, el aprender a, porque hablé con mi madre porque venía acá, estaba muy nervioso, iba a hablar de algo que no hablo. El aprender el castellano fuera de la casa. En Suecia hablamos dentro de la casa en castellano y afuera se hablaba en castellano con algún refugiado chileno, qué sé yo, y si no se hablaba en sueco. Entonces yo cuando entro a la escuela pública acá no sé insultar, no sé putear. Y en 1985 no saber putear era, a los 7, no sabía la mitad de las palabras que se estaban usando porque mis padres hablaban correctamente en casa. Y tuve que construirme de vuelta y de hecho mi nombre es Leonard y una maestra me dijo, yo no te puedo decir así, no me sale, vos te llamas Leonard. Y me cambió el nombre a los 7 años. Porque estaba aceptando que todo cambiaba y qué sé yo, pum. Entonces, lo que pasa es que esas historias chiquitas, que nosotros tenemos niños, me parece que no son, son importantes para nosotros, que las vivimos, pero al lado de las cosas que pasaron tan monstruosas, son muy chiquitas. Y capaz que por eso me da un poco de vergüenza tomar la palabra en cosas como esta, pero lo que sucedió fue que la dictadura destrozó el tejido social. Como te decía, lo de la violencia, a mí me impactaba muchísimo el Uruguay, lo violento que era, cómo se mataba sapos, cómo se le pegaba a los animales. Cómo se le ponía una bomba brasileña a un sapo y ¡pum! Y era gracioso entre los pibes eso. Y claro, para mí era una atrocidad, era algo, pero era una sociedad hiper violenta. No sé si alguna vez fuimos conscientes de esos niveles de violencia que se manejaban. Eso creo que se ha ido deconstruyendo, como muchas cosas. Como también hemos ido deconstruyendo la cultura de la impunidad. La impunidad sigue acá, sí, está entre nosotros. Caetano contaba cosas tremendas que la podemos ver en cualquier informativo. Pero tanto en la entrevista anterior como cosas que decía Caetano dan cuenta de cómo la impunidad se cuestiona. Yo me acuerdo de chico de prender la tele y que en el informativo, Traverso, Jorge, ¿esto para tirar nombres de verdad? Sí, Jorge Traverso decía el proceso cívico-militar. Nadie le dice así a la dictadura hoy. Le decimos dictadura, sin vueltas. ¿Sí? Es un proceso cívico-militar, pero es una dictadura. Ese tipo de proceso cívico-militar específico, una dictadura. Y como te hablaba de frustración al principio, y de pequeños avances, ahora, en la medida que voy construyendo lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando es, también durante todo este tiempo vemos esos avances. Que familiares empezaron en el 96 a hacer esa marcha tan significativa, los 20 de mayo, fue un boom. Me acuerdo de haber ido el primero y el segundo. El primero fue con mi vieja, el segundo, yo era un adolescente que trabajaba en una cadena de hamburguesas y salí y fui. Y el silencio era atronador. Era como vos... En esas pequeñas historias que te contaba al principio, hay mucha gente acá que también vivió cosas parecidas, diversas, y hay otras que vivieron cosas mucho peores, pero que estamos acá porque tiene que haber verdad y justicia, tarde o temprano. Y creo que me fui por las ramas. Me quedé. Te fuimos siguiendo. Para cerrar, Elisa, ¿qué te pasa cuando ves, presenciás lo que hablábamos desde el principio del programa, ¿no? Que tratándose de los derechos humanos se politiza, se partidiza el tema, se ideologiza el tema y se niegan las verdades hoy en día? Porque recién decía Leonard, que toda la vida te dije Leonard. Todo el mundo me dice Leonard, y si me preguntan, yo me llamo Leonard. Estamos bien. Entonces. Bueno. No, pues me sentí un poquito mal. Bueno, dijiste, pero es eso, me pasó. Y se niegan verdades históricas, incluso por esa partidización o por ese llevar agua para un molino ideológico, etc.
qué pregunta. Hay un gran sentimiento de frustración, como decía, que es inevitable, porque las cosas podrían ser tan simples si no se hicieran todas esas cosas, si fuera desde lo humano, desde esto es la verdad y esto no y punto, ¿no? Si existiera, si te permitieran de esa forma sanar de una forma así, es esto, es tan simple como la verdad, aunque no es simple. Claro, pero, y después lidiemos con ello. Exacto, y eso genera un sentimiento de frustración. No enojo en mi caso, porque intento que no lo sea, porque creo que ahí es donde empezás a perder cierta victoria, digamos, que podés intentar tener. Y creo que creo que cuando dejas que el enojo y el odio te consuman, en ese sentido, perdiste. Pero es eso, yo creo que es un poco un sentimiento de frustración. También yo lo viví, yo no lo vivo eso tanto. Y yo a mis 25 años hay mucho de la historia en que eran emociones, eran sentimientos, no era entender lo que estaba sucediendo, ni era entender cómo lo estaban politizando, ni entender la búsqueda en hechos, ¿no? Quién no te estaba permitiendo seguir avanzando, quién te estaba cortando el camino. Yo no entendía eso, yo entendía lo que yo sentía, la frustración de mi padre y de mis tíos, la frustración de madres y familiares, porque yo, si bien no entendía, los acompañé toda mi vida. Y es eso, pero también yo creo que no te puedes, más allá de esos sentimientos, no te puedes dejar consumir por esos sentimientos, porque tenés que seguir luchando y más allá de todas las cortes que te vayan poniendo, uno tiene que seguir intentándolo. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, Gracias a ustedes. Leonard, por traer también y poner sobre la mesa de juego emociones, sentimientos, porque es eso también lo que atraviesa y lo que nos atraviesa siempre cuando hablamos sobre esto. Y seguramente será un poquito más multitudinaria que el año pasado, como viene sucediendo año a año, la Marcha del Silencio del próximo sábado. Que la van a poder ver por TV Ciudad. Además, quienes por H o por B no puedan llegar hasta ahí, estarán pudiendo ver la transmisión acá en TV Ciudad. Mil gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene, porque el miércoles hay NBA. Así que el lunes que viene más de La Letra Chica. Apretadísimo abrazo. Hasta el próximo lunes.